Hola, muy bienvenidos. Hoy vamos a conversar con dos prestigiosos abogados jóvenes constitucionalistas. Claudia Sarmiento, muy bienvenida Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. Y Felipe Perotti, muy bienvenido. Felipe. Hola Federico, muchas gracias por la invitación. Claudia y Felipe los invitamos para conversar sobre un documento muy relevante que salió hace unos días, un documento de trabajo de temas constitucionales que hicieron un conjunto, aquí nos van a contar ellos un poco más, un conjunto de abogados constitucionalistas, abogados y abogadas constitucionalistas del mundo progresista, que se le llama, ¿no? Que fundamentalmente abarca tres partidos, que es Partido Socialista, PPD y Partido Radical. Pero no solo militantes, no solo abogadas y abogados militantes, sino que también gente cercana a esas colectividades, pero claro, desde el mundo de los independientes también. Es un documento bastante extenso, muy interesante, va uno a uno con los temas constitucionales relevantes y le van dando propuestas. Entonces, Claudia, cuéntanos un poco brevemente la génesis de esto y después vamos a empezar a conversar sobre el documento mismo y sobre cuáles son las propuestas. ¿Cuál fue la génesis de este trabajo? ¿Cuánto se demoraron? ¿Fue difícil parirlo? ¿Hubo mucho que consensuar o se dio fluido? Tiene un origen en el año 2013, cuando la presidenta Bachelet convoca a un grupo de expertos y de académicos a pensar en una nueva constitución. Y a partir de eso, las personas que participaron en este documento, si ustedes quieren, representan una especie de círculos concéntricos de académicos e intelectuales que han ido convergiendo hacia la necesidad de tener un nuevo texto constitucional y que se ha manifestado en distintos momentos de trabajo y en diferentes instancias, ¿no? Entonces, y este trabajo surgió hace varios meses, ya yo diría casi un año, que de forma sistemática y bastante discreta nos reunimos con esta mirada de que nuestro país necesita una nueva constitución, un nuevo trato, y que esto no es una retórica vacía, no es una pantomima, sino que esto necesita que esté atado a propuestas concretas que nos indiquen cuál es el rumbo que, a juicio de nosotros, este grupo de técnicos, si se quiere, o de personas que tienen una mirada técnico-política, sería conveniente o virtuoso que el país pudiera tener presente al momento de que los convencionales constituyentes resuelvan qué vamos a querer. Perfecto, Felipe. ¿Y está pensado como un documento de apoyo entonces para el proceso constituyente y ustedes están a disposición de los convencionales constituyentes o constitucionales, como le digan ahí el nombre? Me gusta decirle asamblea constituyente, ¿no? Pero eso es lo que es, ¿no? Una asamblea constituyente. Pero bueno, estarán todos los que firmaron esto y trabajaron y firmaron este documento, ¿están a disposición de los constituyentes o hay algunos incluso que van a ser candidatos a constituyentes o son solo un grupo técnico de apoyo? Bueno, como bien lo mencionaba Claudia, el texto tiene varias manos, y hay varios académicos y académicas que aportaron. Y la idea, tal como tú lo mencionas, Federico, fue precisamente también contribuir a ese debate y apoyar en lo que sea necesario a los actuales convencionales constituyentes o constitucionales. En el grupo, bueno, cada uno ahí verá si posteriormente es candidato o no. Eso es una definición cada uno. Pero el trabajo, exactamente, estuvo enfocado principalmente a hacer una contribución, un aporte al debate constitucional. Y obviamente ahí uno espera que el documento sea leído y lo que es más importante, creo yo, debatido también en torno a otros grupos de estudio y eventualmente también esta asamblea constitucional o constituyente o convención constitucional. Ese es el objetivo principal. Perfecto. ¿Cómo se llama el documento y cuáles son sus hitos, Claudia? Bueno, el documento de la Convergencia Progresista, que es una propuesta... ¿Dónde se encuentra? Si alguien lo quiere buscar, mirar, o poderlo conversar y debatir, ¿dónde se encuentra hoy día? ¿O todavía no está disponible? No, está disponible en línea, solo un clic, institutoigualdad.cl. Uno entra a la página, al home de Igualdad y encuentra ahí el link para bajar el documento y ser leído, analizado, discutido y conversado. ¿Cómo se llama el documento? Bases de fundamento de una propuesta constitucional progresista. Ese es el nombre del documento. Perfecto. Para los que les interese la materia y quieran estar al día con lo que se va a empezar a discutir día a día y crecientemente, ¿no? A partir de abril, con la elección de los constitucionales, ¿cierto?
es el momento de empezar a debatir esto y hay, si no me equivoco, 9 meses para conversar, debatir y llegar a acuerdos. Porque el 11 de enero nosotros vamos a saber quiénes van a ser las y los candidatos que van a estar presentes en la papeleta, y a partir de ese hito vamos a poder saber cuáles son las propuestas, cuáles son los contenidos que los diferentes bloques y personas van a aportar a este nuevo texto constitucional. Y vamos a poder también nosotros, los que elijamos, ¿no?, ver quiénes son las personas y cuál es la oferta que tenemos para poder escoger informadamente quién mejor nos representa. Toda la razón. Es decir, ya en enero va a ser el tema. Pasa que a partir de abril vienen las conversaciones, las discusiones, ahí ya empieza el trabajo constituyente, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los principales hitos de este documento? Si yo tuviera que hacer ver el esqueleto de esto, yo les diría a las personas que nos están viendo y que pueden tener interés, en que el documento se divide más o menos en 3 partes. Una primera parte se asocia a las bases o principios generales sobre cómo se va a conformar el Estado. Una segunda parte se asocia a los derechos y deberes fundamentales, y una tercera parte se relaciona con el sistema político, la orgánica y las instituciones que van a constituir este poder que constituye el Estado. Y en cada una de estas 3 partes, que de alguna manera buscan responder a las preguntas de qué tipo de Estado tenemos, cómo nos relacionamos con él, qué representación existe de comunidad y su relación con el Estado, qué derechos y deberes tenemos recíprocamente y cómo se renueva el poder, cómo se distribuye y se renueva el poder, van a encontrar una mirada que se hace cargo, por una parte, de la historia constitucional chilena, de aquello que ha funcionado y que no ha funcionado. Van a encontrar también una mirada crítica a, de nuevo, aquello que no ha funcionado o que no nos ha parecido respecto a la Constitución Política de 1980. Es una propuesta que reconoce la tradición constitucional chilena, pero que hace apuestas sustantivas a retomar alguna tradición antigua, por ejemplo, la relación con los derechos sociales que uno podía encontrar en la Constitución de 1925, con las reformas que hay en la década de los 70, ¿no? Pero también es una propuesta que mira hacia el Chile del futuro y que se hace cargo de temas que nosotros estimamos que no están bien abordados o para lo cual el Estado y la comunidad no tienen buenas herramientas. Felipe, ¿cuáles son? Deben haber sin número en este documento, pero los 3 que te parecen a ti caminos distintos, caminos de perfeccionamiento, de mejoramiento de lo que hoy día conocemos como el orden constitucional y que estamos acostumbrados. ¿Cuáles son los mejoramientos? 3 para empezar, porque no tenemos tiempo para mucho, pero los 3 principales. Perfecto, trataré de ser sintético, pero quiero complementar también a lo que señala Claudia a propósito de la génesis de las propuestas. A ver, la centroizquierda ha venido haciendo propuestas de orden constitucional desde el día 1 de la Constitución del 80, y me atrevería a decir que mucho antes, con el Grupo de los 24. Bueno, el Grupo de los 24 fue una génesis de pensamiento y reflexión constitucional muy importante no tiene en los propuesta, años 80, para los que no sepan. Así es, o sea, desde el minuto 1 de esta Constitución puesta, o desde antes incluso, ya había una propuesta constitucional que se estaba forjando entre los adherentes o militantes de la centroizquierda. Y dicho eso, como bien lo mencionaba Claudia, sin duda alguna que hay en ese sentido de la propuesta la intención, y no solo la intención, sino que la voluntad expresada en texto de beber de esas tradiciones, constitucional, una tradición liberal, una tradición democrática y una tradición social. Pero también tiene esa intención, como bien lo mencionaba Claudia, de correr el cerco. Y ahí me quiero meter a propósito de esas propuestas que tú mencionas, que yo creo que son fundamentales y que obviamente espero que las personas que nos están viendo luego puedan verlas con mayor detalle en la propuesta que está en nuestro texto digital. En primer término, yo creo que una cuestión importante, relevante, y me parece a mí que debemos de instalar la discusión constitucional que nosotros hemos denominado la república paritaria o la democracia paritaria. Esto es la conformación en los cargos públicos, tanto de elección como de decisión, la paridad en su conformación. Por lo tanto, de esa manera también se releva un elemento importante que ya viene, yo creo que de un punto de vista, podríamos decir, de la conformación del órgano constitucional, que va a ser la Convención Constitucional, a proyectar una nueva legitimidad de nuestra República Democrática. Pero no solo en la conformación de los órganos electivos o los órganos políticos institucionales, sino que también en una serie de otras consideraciones de orden en derechos fundamentales, en donde se, podríamos decir, releva a sectores que nunca han estado mencionados en el texto constitucional y que pasan, por decirlo así, a primer plano
en una constitución que yo creo que las tiene que considerar. Ya Claudia algo lo mencionaba, los grupos más desaventajados, los niños, niñas y adolescentes que también pasan a ser sujetos de derecho, entendemos nosotros ojalá en una propuesta constitucional, los pueblos originarios y todas las minorías excluidas. Un segundo punto que yo creo que habría que también ahí recalcar en ese correr el cerco es la conformación de un nuevo sistema político, un régimen político semipresidencial proponemos nosotros. Alguien por ahí señalaba que si no hay un cambio al régimen político no hay cambio constitucional y eso en parte es cierto. Por lo tanto, ahí hay un segundo punto. La transición de un régimen presidencial, hiperpresidencial como tiene Chile, a un régimen semipresidencial. Y finalmente yo me quedaría con un punto que quedan otros, por los que no voy a poder tratar por tema de tiempo, pero que me parece fundamental, que es el Estado plurinacional. Me parece que ahí hay no solo un reconocimiento, creo yo que tenemos que correr el cerco, no solo al reconocimiento de los pueblos originarios, sino que también a una distribución del poder distinta. Y al reconocimiento de una autonomía dentro de la estatalidad, obviamente, de nuestra comunidad política, pero que de alguna otra manera le otorgue una mayor autonomía política a nuestros pueblos originarios. Y nosotros creemos que la estructura de un Estado plurinacional permite avanzar en ese camino. Perfecto, perfecto. Claudia, respecto a los derechos económicos, ¿qué se avanza? Se avanza en términos bastante sustantivos. Nosotros tenemos una constitución actualmente que es una constitución que realmente no tiene ninguna fe en los derechos económicos. La Constitución Política de 1980 lo que indica es que tanto el Estado como los particulares pueden ofrecer este conjunto de bienes bajo la lógica del mercado con una posición subsidiaria del Estado ahí donde los particulares no quieren involucrarse. La propuesta que nosotros... Es muy dura la Constitución actual respecto a la subsidiariedad. Muy dura. Claro. Y lo de que hecho, para que el Estado pueda meterse en alguna actividad económica necesita ley de quórum calificado, es muy difícil. Efectivamente, es muy complejo. Y también es complejo, la Constitución no es una novela, no es algo que uno lea como de principio a fin y como ya entendí la historia, no. Entonces, si eso se complementa con las interpretaciones más ortodoxas que existen sobre la libertad de empresa y la posibilidad del Estado de regular la actividad económica, vemos que el Estado está en una posición bastante disminuida de poder garantizar que esa provisión incluso esté bajo ciertos rangos que nos parezcan aceptables. Entonces, la propuesta lo que hace es decir, mire, el deber primario del Estado de proveer vivienda, salud, agua, educación, es parte de aquello que hace sentido a una comunidad política, que justifica la existencia misma del Estado. Y por tanto, no es una cuestión que vayamos a dejar meramente entregada al mercado y por tanto totalmente despojado de algún sentido de justicia. Eso no significa que prescindamos del Estado ni que lo veamos como un antagonista, sino que simplemente la propuesta busca generar instancias de cooperación diferentes a las que hay ahora. Y en ese sentido, y para ser más concreta, se reconocen más derechos sociales, otro tipo de agencia y de obligaciones respecto del Estado, y también la posibilidad de implementar aquellos derechos de una forma distinta como la conocemos actualmente, sin que eso suponga necesariamente romper total y de una forma total con el mercado, pero sí teniendo presente que el objetivo es la solidaridad y cubrir esta palabra tan relevante que es un concepto inmanente en los derechos, que es la dignidad de las personas. Si uno hiciera un zoom y enfocara un poco más, tú hablaste de hacer reconocimiento de otros derechos sociales, ¿a qué te referías con eso? Porque los tradicionales derechos sociales, ¿cierto? Educación, trabajo, desde lo que uno le enseñaron en su momento, ¿no? Vivienda, salud. ¿Se me queda alguno de los tradicionales? Alimentación, ¿ya? Cultura. Esos son los que usted incluye. Nosotros los incluimos. Mira, perfecto. Si tú como un estándar de oro que podríamos mirar es la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ya. Nosotros podríamos decir, mire, desde más o menos la década del 60, las naciones del mundo están de acuerdo en que al menos estos son los derechos económicos. El mínimo civilizatorio, ¿no? Ya, eso son las distintas, claro, porque ha habido distintas generaciones de derechos, ¿no? Exacto. Primero, obviamente, el derecho a la vida, la protección de la salud, después los derechos vinculados al mundo laboral, ¿cierto? Hoy día están los de tercera generación, derechos de los consumidores, derecho al medio ambiente. Eso es particular porque los derechos laborales son previos incluso, porque la OIT o la ILO es previa a Naciones Unidas, una institución que se mantiene. Yeah. Entonces,
a mí siempre me llama la atención esta como... no es una crítica, pero en el fondo decir como, mire, todo esto es posterior, no es tan posterior de alguna manera. Hay una priorización. Y en los años 60 esto se sistematizó entonces. Se consagran pactos internacionales obligatorios para los estados. Y ustedes parten de ese pacto para... Esa es una alternativa, ¿no? Tú tienes los derechos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde están estos derechos que tú bien mencionaste: educación, trabajo, vivienda, alimentación, acceso al agua, después la interpretación que se realiza. Si tú miras el texto y el catálogo del artículo 19 de la Constitución, no vas a encontrar todos esos derechos representados. Nosotros proponemos concretamente ampliar el catálogo, incorporarlos, profundizar en términos de la sustancia, los mandatos que existen, las prestaciones que están asociadas, y estamos en ese contexto pensando en mecanismos de judicialización o de resguardo que incluso podrían ser administrativos, pero que siempre tuvieran un respaldo. Y que eso además fuera un mandato claro de acción para el legislador con mínimos establecidos en la Constitución para el Estado. Respecto de eso, Felipe, ¿qué tanto una Constitución puede dar herramientas para pedir el cumplimiento, exigir esos derechos? Porque eso tiene que ver con muchas variables, ¿no? No necesariamente son todos exigibles judicialmente, ¿o sí? Claro, bueno, a ver, yo creo que lo primero que hay que señalar es que la Constitución, valga la redundancia, constituir la comunidad política y consagrar ciertas expectativas, como las que decía Claudio, expectativas, por ejemplo, un trabajo digno, educación, salud, vivienda adecuada, agua y otra serie de derechos, lo que está haciendo en definitiva es normativizar esas expectativas, que pueden ser mínimos comunes morales en una sociedad, de alguna otra manera consagrar y normativizar también mínimos existenciales vitales, porque acá yo creo que espero que haya un consenso en el sentido de que uno puede asegurar muchas libertades, pero si no garantizas condiciones sociales mínimas o condiciones sociales justas, no hay una sociedad que resista de buena manera en ese sentido. Por lo tanto, consagrarlos en la Constitución ya tiene un valor simbólico, pero también institucional. Y ahí viene el tema, relacionándolo con tu pregunta, Federico, a las garantías, ¿no? Y nosotros proponemos en el texto que existe un proceso de amparo de todos los derechos, porque hoy día la Constitución... ¿Parecido a lo que hoy día son los recursos de protección? Exactamente. Similar, pero diferente a la vez. ¿En qué sentido? Uno, porque el recurso de protección, o el denominado recurso de protección en nuestra Constitución actualmente, tiene una valoración bastante distinta de los derechos. Si son derechos de libertad o derechos de orden civil y patrimonial, tiene un resguardo a través de esta garantía, pero hay otros derechos que están absolutamente fuera de esa órbita de protección, como son los pocos y devaluados derechos sociales que podría uno identificar en la Constitución. O sea, por lo tanto, el primer cambio, un cambio yo creo copernicano en ese sentido para la propuesta de una nueva Constitución, es establecer un proceso general de amparo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y de la manito, me parece a mí, en una propuesta debe ir también lo que señalaba Claudio, mandatos al legislador desde la Constitución para resguardar un contenido mínimo de esos derechos. En el trabajo digno uno podría decir, bueno, una remuneración justa, el tema relativo a horas extraordinarias, por ejemplo, ¿por qué no considerarlo? Los pactos internacionales lo consideran como una protección que debe estar cautelada por el Estado, o la calidad, oportunidad y accesibilidad de ciertos derechos sociales, como la educación y salud. No le tienen miedo a una constitución extensiva, veo. Es decir, por lo que te escucho, más bien no es una constitución breve. Claro, una constitución. Pero yo creo que más importante que la extensión o no de una constitución, Federico, porque eso al final del día va a estar condicionado por el trabajo, debate de la convención también y la obtención de mayorías o supramayorías para un contenido. Pero creo que más importante que eso es precisamente entender que la Constitución tiene que habilitar el proceso político para que precisamente realice esos derechos, para que precisamente a través de medidas legislativas o administrativas se puedan concretar esas garantías. Si no damos el espacio para que el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo puedan desarrollar esas garantías, nos vamos a encontrar con el hecho precisamente, y ahí tu aseveración es muy lúcida y crítica porque es correcta, en la defraudación de las personas en frente a una Constitución que en realidad dice A y en la realidad en definitiva se aplica de otra manera. Precisamente para eliminar esa brecha, o al menos tratar de acotarla, tenemos que entregar espacios para que los poderes políticos, a través del principio democrático, desarrollen su función y puedan garantizar esos derechos a través de las atribuciones que la misma Constitución le entrega.
Ya, pero pueden ser guiños, pueden ser instrucciones, no necesariamente un desarrollo lato de todas las materias en la Constitución. No necesariamente. Lo que es importante es que haya un marco para que el legislador y la administración puedan desarrollar esos derechos. En otros casos habrá un contenido mínimo del derecho social que puede ser exigible eventualmente. Perfecto. Yo hablaba de la accesibilidad, la oportunidad, la igualdad, la calidad, la oportunidad en la prestación. Eso puede estar definido a grandes rasgos en la Constitución para que luego los poderes públicos lo desarrollen y lo concreten. Se nos acaba el tiempo, pero hay un tema que es muy fuerte en Chile y que tiene que ver incluso con las elecciones de gobernador que vienen, ¿no? La descentralización. Que brevemente, Claudia, ¿cuál es la propuesta de usted respecto de la forma de organizar el Estado? Porque tú hablaste de un sistema semipresidencial, pero eso hay que complementarlo a cómo se organiza el Estado, ¿no? Nosotros lo que bueno, en la propuesta, no, todos nosotros lo que coincidimos, fue un Estado donde se profundizara el sistema de regionalización y se aumentara la autonomía de las regiones en al menos dos sentidos. Una tiene que ver con su participación y definición política, que ahí identificamos un órgano en una asamblea regional, y adicionalmente también en términos económicos, de cómo se va a fijar, incluso en el presupuesto de nación, que parte de ese presupuesto va a estar asociado a el desarrollo autónomo de las regiones. Y es una solución que, si bien mantiene la lógica de un Estado unitario, porque no pasamos a un Estado federado, sí profundiza este fenómeno de descentralización que llevamos, que de alguna manera tanto solicitan y requieren las regiones. Yo puedo desordenarte un poco y referirme a lo que indicaste. Yo creo que es muy importante comprender que podemos tener una constitución que sea mínima o que sea escueta, pero esa constitución tiene que tener la capacidad de modificar el statu quo que tenemos ahora. La Constitución lo que busca hacer es cifrar el juego de reglas para que alcancemos acuerdos sobre la vía política. Y la dificultad que tenemos ahora es que no tenemos acuerdo en ese juego de reglas, ni en lo que esperamos y tenemos de Estado. Si nosotros o no resolvemos ese debate o mantenemos lo que hay ahora, el 80% de la ciudadanía que votó por modificar ese debate va a ver cómo el sistema político no arroja ningún resultado efectivo. Puede haber una gran frustración. Y puede haber una complicación social que tenga efectos que sean perniciosos en el largo tiempo. Por eso yo espero que insumos como este o el de otros centros de estudio sean leídos con detención por los partidos políticos, sean leídos con detención por las personas que integren la Convención Constitucional. Y que los inviten a ustedes a las sesiones, ¿no? Para poder interactuar. Mira, no necesariamente a nosotros. Presente, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser un proceso súper ciudadano. Este es un momento en el que los técnicos estamos poniendo nuestra técnica al servicio de la ciudadanía. Nosotros ya hablamos y por escrito. Tal vez este es el momento de que inviten a las federaciones de estudiantes, a los sindicatos y a diferentes también, organizaciones. Una cosa no quita la otra. Pero el tiempo es escaso. Sí. Y mi punto es que ojalá que seamos capaces de construir un diálogo sincero en el cual nos replanteemos cuáles son los objetivos de nuestra convivencia y del sentido del Estado, para que eso pueda arrojar un ejercicio virtuoso en términos de definir qué Chile queremos y no bloquearnos recíprocamente. Gracias, Claudia. Felipe, para que terminemos, repite, por favor, dónde se puede encontrar este documento, cómo se llama, dónde se puede encontrar, más o menos quiénes lo elaboraron. Brevemente y cerramos con eso. No hay problema, Federico. Bueno, nuevamente los vuelvo a invitar a leer el documento, está a un clic de distancia en institutoigualdad.cl. Ustedes pueden encontrar ahí el texto completo que fue desarrollado por académicas y académicos, profesoras y profesores de Derecho Público, adherentes, militantes del progresismo y de la centroizquierda, de distintos lugares del país. Quiero recalcar eso porque hubieron profesoras y profesores de distintas universidades que aportaron y apoyaron a este documento que nuevamente reitero lo pueden encontrar en la página del Instituto Igualdad, en donde se puede descargar para su difusión y lectura. Es un excelente esfuerzo y grande. Yo lo leí, no completo, que no es una novela, pero hoy en diagonal y varios temas muy bien desarrollados. Bueno, tiene que ser parte del insumo sí o sí en el proceso constituyente. Claudia, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Hasta la próxima conversación sobre temas importantes para Chile.